envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy nos toca la segunda parte del capítulo 8 que habíamos comenzado a ver ya la semana pasada y la anterior. Así que quiero invitarlos a que podamos leer la palabra del día de hoy, que es el capítulo 8, los versículos 14 hasta el 25. Bueno, los vamos a leer de manera alternativa, ¿sí? Comenzamos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Muy bien, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de la obra de Felipe en Samaria, pero primero vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias, Señor, por invitarnos una vez más a meditar en ella y a poder ser bendecidos a través de ella. En este momento queremos pedirte que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos des un discernimiento espiritual y también podamos comprender qué es aquello que debemos aplicar en nuestra vida diaria para agradarte. Úsanos, Señor, en este momento y ayúdanos para que podamos ser también nosotros portadores de tu Espíritu. Guíanos, te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 20. Lo vamos a leer a una voz. ¿Ya? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Vamos a leer de nuevo, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora sí, vamos a hablar de la hipocresía de Simón. Dicen que el escorpión quería cruzar el río, pero obviamente no podía hacerlo por su propia cuenta porque se ahogaría en el intento. Claro que ningún animal que podía atravesar la corriente quiso ayudarlo, porque temía que le clavara su aguijón mortal como lo había hecho con tantos otros. Hasta que apareció una rana despistada, a la que le pidió que le diera una mano para cruzar. La rana dudó, pero accedió a ayudarle advirtiéndole que si llegaba a picarla mientras atravesaban el río, ambos morirían ahogados. El escorpión aseguró y juró con gran vehemencia que no la tocaría. Así que con el consentimiento de la rana se subió a su lomo y comenzaron el trayecto. Ya habían llegado a la mitad del río cuando repentinamente el escorpión extendió su cola y le clavó su aguijón a la pobre ranita. Mientras ambos se hundían, con sus últimas fuerzas la rana le preguntó al escorpión por qué había hecho algo así. Entonces el escorpión, ya condenado, le respondió: es mi naturaleza. Nadie puede cambiar su naturaleza por más que se esfuerce mucho en hacerlo.
Nadie puede cambiar su naturaleza por más que se esfuerce mucho en hacerlo. Solo aquel que nos diseñó y moldeó puede transformarnos. Solo si nos rendimos ante nuestro Creador, Él puede hacernos de nuevo. De otro modo, viviríamos cayendo una y otra vez en nuestra vieja naturaleza. Felipe sembró el Evangelio entre los samaritanos, quienes lo oyeron con atención, creyeron en Jesús y fueron bautizados. Entre ellos había un mago llamado Simón, que había engañado a muchos con sus trucos, haciéndose pasar por algún portador del gran poder de Dios. Pero Felipe les dio a conocer la verdad, predicándoles a Cristo, liberando endemoniados y sanando enfermos por la autoridad del Señor. Como resultado, los samaritanos experimentaron el gozo de la salvación. También Simón creyó y fue bautizado. Pero creer y ser bautizado no lo es todo en la vida de un cristiano. Es solo el primer paso. Un creyente necesita la transformación de su Creador que va desarrollándose poco a poco en nosotros. El Espíritu Santo nos va moldeando gradualmente a imagen del Señor. Si es que se lo permitimos, si es que está firme en nosotros el deseo de luchar contra nuestros antiguos hábitos del pecado. Simón tenía un serio problema. Él no abandonaba su naturaleza. Él no dejaba que Dios reinara su corazón. No luchaba por ser libre de su viejo hombre. Por eso cayó en la vanidad de sus malos hábitos y atrajo la desaprobación del Señor. Un hijo de Dios desea ser permanentemente transformado por su Creador. Haya en nosotros una lucha constante contra el viejo hombre de pecado, dejando que el Espíritu Santo obre y nos transforme. No estamos condenados a ahogarnos en nuestra naturaleza de pecado. El Señor nos hace nuevas criaturas en Cristo. Amén. Felipe fue gloriosamente utilizado por Dios entre los samaritanos. Muchos creyeron a su predicación y fueron salvos. Esta impresionante noticia llegó a oídos de los apóstoles que habían permanecido en Jerusalén a pesar de la terrible persecución. Fue así que cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los más distinguidos representantes de la iglesia de Jerusalén fueron a visitar la comunidad de creyentes de Samaria. Pero no venían con el propósito de inspeccionar la nueva congregación. Tampoco venían a adoctrinarlos. Los apóstoles vinieron para estrechar los vínculos de amor con ellos y confirmarlos en la fe. Vinieron a sellar la comunión con los nuevos hermanos. Venían a animarlos y a orar por ellos. Fue así que al llegar ante los hermanos samaritanos, los apóstoles oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pablo nos dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, dado que los samaritanos habían creído y se habían bautizado en el nombre de Jesucristo, es indudable que ellos habían experimentado la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les había dado la convicción de la salvación por la fe en Jesús y los condujo a confesarlo como el Hijo de Dios prometido. Los había ayudado a reconocer la verdad de la palabra de Dios, a arrepentirse y a obtener el perdón del Señor. Por consiguiente, ellos ya habían alcanzado la salvación en Cristo. Habían nacido de nuevo por la acción conjunta de la palabra y del Espíritu. No necesitaban un procedimiento más para completar su salvación. Sin embargo, por más que el Espíritu Santo había abierto sus ojos espirituales, llevándolos a confesar a Jesús como su Salvador y Señor, ese Espíritu Santo todavía no había descendido sobre ellos. Había sembrado desde afuera
la convicción de la salvación en Cristo. No obstante, por su gran amor hacia ellos, el Señor quería instalar su espíritu, su misma presencia, en sus corazones. Jesús les prometió a sus discípulos: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Durante el ministerio de Jesús, en una ocasión, Pedro le confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al oírlo, el Señor le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por medio de su Espíritu, Dios le dio a conocer a Pedro la identidad espiritual de Jesús. Aún así, él comprendió lo que esto implicaba después de que el Espíritu Santo descendiera sobre él en Pentecostés. Entonces proclamó ante los judíos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse y confesar a Jesús como Salvador y Señor, recibir el bautismo y el don del Espíritu Santo son cuestiones que van de la mano en la obra redentora que opera en cada creyente. El Espíritu Santo es sello y garantía indisoluble de nuestra salvación. Pablo les declaró a los efesios: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo que mora en nosotros garantiza nuestra entrada en el reino de los cielos, pero además cumple la función de guiarnos a la santidad, dándonos el discernimiento de la palabra, revelando lo más oculto de nuestro interior y otorgándonos la fortaleza para luchar y vencer contra nuestras antiguas costumbres de pecado. Jesús aseguró: el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad. Por más que hayamos recibido la salvación en Cristo, todavía estamos en el proceso de combatir nuestra vieja forma de vivir. La justificación de Jesús es inmediata. En cuanto creemos, somos librados de la condenación, porque reconocemos que Jesús tomó nuestro lugar en el castigo y pagó así nuestra deuda. En ese instante somos hechos hijos de Dios y como hijos herederos. Nuestra identidad cambia, nuestro destino cambia. Pero si bien somos considerados justos por la fe en Jesús, nuestra santificación como reflejo de haber sido salvados es un proceso que dura toda nuestra vida. Y para ayudarnos a vencer sobre el pecado, Dios nos da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce a la santidad. Pero asimismo, el Espíritu Santo nos es dado para equiparnos para nuestra sagrada misión de llevar el Evangelio. Jesús nos promete: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que los apóstoles vinieron a orar por los nuevos hermanos samaritanos, a fin de que el Espíritu Santo descendiese sobre ellos. Para esto les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En realidad, Pedro y Juan no eran dueños del poder del Espíritu Santo, sino que éste procedía del Padre Celestial. Ellos únicamente mediaban en esta bendición. Solo eran instrumentos de Dios que quería bendecir con amor a los creyentes, dándoles el don del Espíritu. Entre los cristianos de hoy, hay quienes procuran alcanzar un conocimiento profundo y refinado de las Escrituras, pero desestiman la obra del Espíritu Santo. Reconocen su esencia divina, reconocen su acción, reconocen su importancia, pero no lo experimentan.
no lo experimentan, no le dan lugar, no lo anhelan, no lo reclaman. Jesús nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Acaso cuando escuchamos esta promesa de Jesús, pensamos en pedir, buscar y llamar el Espíritu Santo? ¿U otra cosa? ¿Pensamos en pedir el Espíritu Santo, buscar el Espíritu Santo, llamar por el Espíritu Santo? Nuestro Señor, por su gran amor a nosotros, quiere investirnos de poder desde lo alto. ¿Amén? Quiere investirnos del poder del Espíritu Santo. Quiere que su Espíritu Santo no solo esté con nosotros, sino en nosotros, para acompañarnos en nuestra lucha diaria contra el pecado y volvernos vencedores, para ayudarnos a aceptar la voluntad de nuestro Dios en cada cuestión que nos afecta. El Señor nos da su Espíritu Santo como garantía de una herencia en los cielos, para que busquemos lo eterno y no nos entreguemos a coleccionar lo terrenal. El Señor hace descender su Espíritu con poder sobre nosotros, para que trabajemos, no por la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece, para que emprendamos la labor más gloriosa, la labor de llevar el Evangelio. ¿Ansias con todo tu corazón ser lleno del Espíritu Santo? Parece que no. ¿Ansias con todo tu corazón ser lleno del Espíritu Santo? ¿Está tu corazón sediento por la presencia del Espíritu de Dios? ¿Reina el Espíritu Santo tu vida? Si es así, hemos sido enormemente bendecidos porque podemos sentir la perfecta compañía de amor del Señor a cada instante. Si es así, seremos vencedores contra toda acechanza del diablo. Si es así, seremos poderosos testigos del Señor. Si es así, viviremos gozosos y con esperanza por saber que hay una gloriosa herencia que nos aguarda en los cielos junto a nuestro Señor. Amén. Los apóstoles oraron por los hermanos y al imponerles las manos recibían el Espíritu Santo. Esto provocó un enorme interés en Simón el mago, que vuelve a entrar en escena. Él había engañado a los samaritanos con sus trucos hasta que Felipe irrumpió en la ciudad. Pero al final, Simón también creyó y fue bautizado. Desde entonces seguía a Felipe a todos lados para observar los milagros que hacía. Sin embargo, hubo algo en los apóstoles que lo cautivó todavía más. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Conforme a las costumbres paganas de aquella época, había sectas que permitían que cualquiera pudiera comprar una posición o cargo religioso. Por otro lado, los practicantes de artes mágicas solían buscar la instrucción de los magos más prestigiosos para adquirir un mayor poder. Así que, por lo visto, Simón quiso llevar el paganismo a la iglesia. Quiso comprar algo espiritual que le atraía y convenía. Consideró a los apóstoles como magos mayores de los que podría recibir un poder superior pagándoles por su servicio. Pero sus palabras fueron ofensivas. Aún así, más que ofender a los apóstoles, ofendía a Dios mismo. ¿Para qué querría Simón imponer las manos y hacer descender el Espíritu Santo? ¿Para glorificar a Dios
o para sentirse importante y poderoso? ¿Para bendecir a los otros o para ganar fama y fortuna? La respuesta es obvia. Simón estaba volviendo a los antiguos pensamientos de su pasada manera de vivir, en su materialismo, en su amor a sí mismo, en su búsqueda de reconocimiento, en su deseo de poder. Simón estaba dando rienda suelta a su viejo hombre, tratando de manipular lo sagrado. Por más que afirmase haber creído en Jesús, por más que hubiese sido bautizado, no había dejado atrás sus malas costumbres del pecado. Esta es también la consecuencia de todo aquel que se conforma con la gracia recibida y no se dispone con atención a mantener la lucha espiritual constante para abandonar los antiguos hábitos del pecado y revestirse de la imagen de Jesús. Por eso, fácilmente vuelve a caer en sus faltas del pasado. Pedro reprueba a los creyentes tibios, declarando: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Simón el mago había creído en Jesús y se había bautizado, pero descuidó su santidad. Esto se ve en que no abandonaba sus malos hábitos pasados, no luchaba por hacer morir su viejo hombre, se conformó con haber creído y haberse bautizado. Pablo nos enseña a avanzar y a no estar estancados en nuestro camino de fe. Él nos exhorta diciéndonos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para todos los que creemos en Jesús y hemos reconocido que Él llevó nuestra condenación, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es triste ver que aún hoy hay cristianos que viven como Simones. Afirman haber creído y se contentan con estar bautizados, pero no luchan por abandonar sus hábitos de pecado. No luchan contra sus debilidades y se desvían hacia sus ambiciones, camuflándolas con un manto de fingida espiritualidad. Ofenden a Dios con su irreverencia. Ofenden a Dios con sus deseos contaminados por la codicia, la inmoralidad, la mentira, la falsa piedad, el conformismo religioso. Pero tal como Simón, se vuelven dignos de la más dura reprensión por su hipocresía, como la hipocresía de Simón. La actitud de Simón era altamente peligrosa para la iglesia. Su ambición desenfrenada era una invitación a la corrupción de los hermanos. Por eso Pedro lo reprendió duramente. Le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Para aquel creyente mundanizado, no había otra consecuencia que la reprobación. Simón monetarizó lo sagrado, pretendiendo insertar un comercio del poder espiritual. Le puso precio al don de Dios. Pero un don es un regalo y no se puede comprar. Nadie ofrecería plata para obtener un regalo, a menos que esté desesperado o obsesionado por recibir una atención especial.
La actitud de Simón demostró que él no tenía ni suerte ni parte ni suerte en lo espiritual. No tenía porción ni herencia en lo espiritual. Nada de lo espiritual era de su incumbencia, porque sus intenciones no eran buenas. Durante la Edad Media, la iglesia llegó a corromperse tanto que promovió la venta de indulgencias, recaudando dinero para construir iglesias y catedrales. En esas indulgencias se ofrecía temporalmente la abolición de la pena por el pecado a cambio de dinero. En otras palabras, se vendía el perdón que Jesús nos dio gratuitamente al dar su vida en la cruz. Este acto de simonía derivó en la reforma de la iglesia. Pero antes de indignarnos por tal aberración y escandalizarnos, debemos examinarnos, porque tal vez haya algo de Simón en nosotros, porque tal vez seamos propensos, quizás no a dar dinero para adquirir lo sagrado, pero sí a hacer convenientes trueques espirituales, cambiando con lo material un beneficio espiritual, o usando lo espiritual para saciar nuestros propios deseos terrenales. Como cuando pretendemos borrar u ocultar nuestro pecado por involucrarnos en alguna buena tarea en la iglesia. O como cuando pretendemos comprar el favor de Dios o de convencerlo a hacer lo que deseamos a cambio de ofrecer una buena acción. Como si el pago de nuestro esfuerzo nos diese derecho a recibir la bendición. ¿Qué nos diría hoy Pedro? ¿Qué nos diría? Lo mismo que le dijo a Simón. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro observó la hipocresía de Simón y vio que esta hipocresía era el reflejo de la forma de vida de los samaritanos, que entremezclaban lo sagrado con lo mundano, con un ojo en el cielo y el otro visco en la tierra. Tal como muchos cristianos de estos días, cristianos mundanizados, cristianos monetarizados, cristianos simoniescos. Aún así, Pedro le dio a Simón una oportunidad. La oportunidad de arrepentirse, de abandonar su pecado e iniciar en Cristo una nueva vida. Pero no había grises en las palabras de Pedro. ¿Arrepentimiento o perdición? Al oír al apóstol, Simón el mago se sintió apenado. Sus malas intenciones quedaron al descubierto. Entonces le suplicó a Pedro y a Juan: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón pidió la oración de los apóstoles, tal vez por humildad, reconociendo su incapacidad espiritual, tal vez por fingida piedad. Sea como sea, Simón no debía evadir su necesidad de acercarse él mismo en persona ante el Señor. Necesitaba arrepentirse por haber permanecido en los malos hábitos de su vida vieja. Simón había querido obtener poder para sí mismo, pretendiendo robar la gloria de Dios, pero fue desenmascarado. En realidad, todo poder, autoridad o cargo que Dios nos concede no es para nosotros mismos. Así lo entendió Felipe, cuya labor abrió la puerta de la evangelización en Samaria. Así lo entendieron Pedro y Juan, que habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Seamos nosotros llenos de la palabra y de la unción del Espíritu Santo. Anhelemos trabajar ardientemente por el Señor y servir a nuestros hermanos desinteresadamente, con corazón sencillo y amorosa humildad. La gente del mundo cree que el dinero lo compra todo, pero nosotros no somos del mundo. Seamos fieles a nuestro Señor, no nos conformemos,
No nos estanquemos. Luchemos por avanzar en la fe, abandonando la vida vieja y caminando hacia la santidad hasta el día en que venga el Señor a buscarnos. Amén. Vivamos como Pablo, que exclamó: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Anhelemos ser llenos del Espíritu Santo y llevemos una vida de santidad para la gloria de Dios. Pongamos nuestros ojos en la herencia eterna que nos espera en los cielos y vivamos testificando a Cristo por el poder que Dios nos da desde lo alto, el poder de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, por habernos invitado a ser parte de tu familia y haber sido hecho partes de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. Señor, entendemos en tu palabra que debemos luchar espiritualmente y no solo contentarnos con la gracia recibida. Entendemos que nosotros debemos luchar por abandonar nuestra vida vieja, pero no por nuestro propio esfuerzo, porque nadie puede cambiar por sí mismo su naturaleza. Tu Espíritu Santo, trabajando en nosotros, puede hacernos nuevos. Y nosotros esperamos ser llenos, ser inundados por tu Espíritu Santo. No para obtener poder para nosotros mismos, como pretendía Simón, sino para poder luchar y vencer contra el pecado, para tener nuestra esperanza en los cielos y no dedicarnos a juntar las cosas de este mundo, y para ser poderosos testigos de tu Evangelio, llevando tu salvación a las almas. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos, a no estancarnos, sino a luchar hasta el final, hasta el día en que vengas a buscarnos. Te damos gracias por todo, pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí y por